¿Alguna vez te has preguntado si hay secretos ocultos en las antiguas escrituras que aún no han sido revelados al mundo? ¿Sabías que hay poderosas entidades celestiales que han jugado un papel crucial en la historia de la humanidad, pero que han sido oscurecidas por las creencias tradicionales? Hoy vamos a sumergirnos en la impactante historia del arcángel Metatrón y descubrir su verdadero poder. Yo soy el documentalista, y esto es el verdadero poder del arcángel Metatrón. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú, y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Se dice que el arcángel Metatrón es una figura envuelta en misterio, aunque no se menciona directamente en la Biblia. Su presencia y poder se sienten en numerosos textos esotéricos y apócrifos. Además, hay rumores que sugieren que Metatrón tiene la llave de un conocimiento que podría cambiar nuestra percepción del universo. Algunos dicen que es el puente entre lo divino y lo humano, guardando secretos que solo unos pocos elegidos han llegado a entender. ¿Te atreverías a descubrir más? Orígenes de Metatrón. Según algunas fuentes, Metatrón fue originalmente el profeta Enoc, quien fue llevado al cielo y transformado en un arcángel. Esta transformación no fue solo un cambio de estado, sino una elevación a una entidad de inmenso poder y sabiduría. Las leyendas cuentan que antes de ser un ser celestial, fue nada menos que el profeta Enoc, un mortal como tú y como yo. Pero su destino no era común. El cielo lo llamó y Enoc fue elevado, no solo en posición, sino en esencia. No fue una simple transición, sino una metamorfosis que hacía un ser de poder inigualable y sabiduría insondable. ¿Qué misterios y secretos guarda Metatrón desde aquel entonces? Solamente el tiempo, y adentrándonos en su historia, podremos descubrirlo. Guardián del conocimiento secreto. Se dice que Metatrón es el guardián de los secretos divinos y del conocimiento esotérico. En la tradición cabalística, Metatrón es considerado el arcángel más cercano a Dios y se le asocia con el Sefirá Keter, que representa la corona o la conciencia divina pura. Además, se cree que Metatrón tiene acceso a los misterios más profundos de la creación. Se dice que es el guardián del árbol de la vida, una representación simbólica de cómo las energías divinas descienden al mundo material. Esto lo coloca en una posición única para entender y transmitir el conocimiento divino. El libro de la vida. Se cree que Metatrón es el escriba celestial, el guardián del libro de la vida. Este libro contiene los nombres de todas las almas justas y su destino en el más allá. Es considerado un registro celestial en el que están inscritos los nombres de aquellos que están destinados a la vida eterna. En el Apocalipsis 20:12 se describe cómo los muertos son juzgados según sus actos y se referencia a un libro que es ni nada más ni menos que el libro de la vida.
Aquellos cuyos nombres no se encuentren en este libro son arrojados al lago de fuego. En algunas tradiciones se cree que existen ángeles específicos cuya tarea es registrar cada acción y decisión de las almas en este libro. Estos ángeles, escribas, observan y documentan meticulosamente cada detalle. Mientras que la idea común es que los nombres se escriban en el libro de la vida, hay referencias, especialmente en la Biblia, que sugieren que los nombres también pueden ser borrados del libro, lo que indica una pérdida de la salvación o gracia. El líder de los serafines. En ciertas tradiciones, se dice que Metatrón lidera a los serafines, los ángeles más cercanos a Dios, que cantan constantemente alabanzas divinas. La Cábala otorga a Metatrón un papel prominente en la estructura celestial. En algunos textos cabalísticos se le describe como el príncipe de la presencia. En la era contemporánea, con el resurgimiento del interés en el misticismo, la espiritualidad y la nueva era, muchas interpretaciones modernas han fusionado diversas tradiciones y textos para formar creencias y prácticas. En algunos círculos esotéricos modernos, Metatrón es visto como líder de los serafines debido a su estatus elevado y su papel como mediador entre lo divino y lo terrenal. Desafiando las creencias tradicionales. Aunque la figura de Metatrón es ampliamente aceptada en la Cábala y en otros textos judíos, no es aceptada dentro del cristianismo y otras corrientes religiosas. Existen algunas teorías al respecto. Por ejemplo, que algunas enseñanzas del libro de Enoc van en contra de los intereses de la Iglesia. Esto lo convierte en un peligro para la fe cristiana. Y es por eso que textos como estos fueron prohibidos. Otra teoría sugiere que la figura de Metatrón, al ser tan poderosa y cercana a Dios, podría haber eclipsado la importancia de otros ángeles y seres celestiales en la tradición cristiana. Además, la idea de un ser humano, en este caso Enoc, siendo elevado al estatus de arcángel, podría haber planteado preguntas teológicas complejas sobre la naturaleza de la salvación, la divinidad y la relación entre los humanos y lo divino. Algunos creen que la Iglesia, en su deseo de mantener el poder establecido, optó por excluir tales conceptos para evitar confusiones y posibles herejías. Metatrón y la geometría sagrada. Uno de los símbolos más asociados con Metatrón es el cubo de Metatrón, una representación geométrica que se dice que contiene la esencia de la creación. Este cubo es una herramienta poderosa en la meditación y la manifestación. Se dice que este símbolo contiene todas las formas geométricas de la creación y que representa las energías de lo divino. Se dice que el cubo de Metatrón actúa como un escudo protector, alejando las energías negativas y atrayendo las positivas. Al colocar el cubo de Metatrón en un espacio, ya sea como un objeto físico o visualizando su energía, se dice que puede ayudar a armonizar y a equilibrar las energías del lugar. El llamado de Metatrón. Se dice que Metatrón llama a aquellos que están listos para recibir sabiduría y conocimiento superior. ¿Eres uno de ellos? Si sientes una conexión con esta historia, es posible que Metatrón esté llamándote. Hay ciertas señales y experiencias que pueden indicar que estás siendo llamado a recibir sabiduría y conocimiento superior. Por ejemplo, sueños vívidos. Puedes tener sueños recurrentes o particularmente vívidos en los que sientas la presencia de una entidad o que recibas mensajes que parecen ser de gran importancia.
atracción hacia lo esotérico. Sientes un renovado interés o una profunda atracción hacia la espiritualidad, la cábala, la geometría sagrada o cualquier otro campo que esté relacionado con Metatron. Intuiciones afiladas. Tu intuición se vuelve más fuerte y sientes que estás siendo guiado en ciertas direcciones o hacia ciertas decisiones. Deseo de crecimiento personal. Sientes un impulso interno para crecer, aprender y evolucionar espiritualmente. Y búsquedas de respuestas. Sientes un deseo insaciable de buscar respuestas a preguntas espirituales o existenciales. La historia del arcángel Metatron nos desafía a cuestionar lo que sabemos y a buscar verdades más profundas. Nos recuerda que hay fuerzas y entidades más allá de nuestra comprensión, que trabajan por el bien mayor. Al final, ya sea que creas en la existencia de Metatron o no, su historia nos invita a explorar y a cuestionar y, lo más importante, a crecer espiritualmente hablando. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje de descubrimientos? Déjame tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más revelaciones impactantes. Y yo soy el documentalista y esto fue el verdadero poder del arcángel Metatron.